decir, o escribió en la pantalla. Creo que ya están todos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar el tema. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca tenemos que interpretar inicialmente o tratar de que entendamos los términos. ¿Qué es una insuficiencia? Insuficiencia quiere decir cuando este, dentro de una situación algo falta. Quiere decir de que no está completo, de que tiene alguna falencia, de que sí tiene alguna disminución en general. Entonces, eso es insuficiencia en general de acuerdo a nuestro idioma. Bueno, ya yo lo estoy admitiendo, ya no sé por qué no entran. Ya. Y cardíaca, por supuesto, es una insuficiencia cardíaca. Quiere decir, el corazón tiene una función. Esa función está disminuida. Y si hay una función disminuida, el corazón no tiene la capacidad para responder a las necesidades que tiene el cuerpo humano en sus diferentes situaciones, especialmente, por supuesto, cuando es sometido a situaciones de gasto de energía. Ejemplo, cuando se hace esfuerzo, por ejemplo, hay un gasto de energía y tiene que haber una oxigenación más rápida a los músculos, que son los que van a hacer el trabajo mecánico y van a gastar energía. ¿Y por qué? Porque el metabolismo siempre se debe producir en acidosis. Quiere decir de que debe haber el oxígeno necesario para producir energía. Entonces, si el corazón no tiene la capacidad de responder a estas necesidades, pues va a mostrar signos y síntomas de insuficiencia. Insuficiencia cardíaca. Definición. La definición de insuficiencia cardíaca, pues ya más o menos la hemos dado, pero aquí vamos a definirla de otra forma, ya este, haciendo énfasis en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hay un trastorno en el organismo, en la función, se dice que hay un trastorno fisiopatológico. Sabemos que la fisiología quiere decir normalidad, quiere decir funcionamiento, y patología quiere decir un trastorno, una enfermedad. Entonces, estado fisiopatológico y clínico significa que este trastorno de la funcionalidad del trabajo del corazón va a provocar o va a producir manifestaciones clínicas en el organismo de la persona. Se va a observar cambios en su forma de vivir, en su estado, en su situación, en las diferentes situaciones, en el aspecto anatómico y en el aspecto clínico, como dice acá. ¿Y por qué sucede esto? Porque el corazón es incapaz de bombear sangre de acuerdo a los requerimientos. Aquí hay dos aspectos importantes. Primero, incapacidad, que quiere decir insuficiencia, de expulsar la sangre necesaria para el organismo. Y segundo, que hay que tomarlo en cuenta,
siempre también, que esto está relacionado con los requerimientos, porque el corazón puede estar incluso en algunas situaciones bombeando dentro de los límites normales todavía, pero los requerimientos son mayores. Entonces, va a haber una insuficiencia que podemos llamarla relativa, pero va a ser insuficiencia, porque los requerimientos del organismo en ese momento son más grandes de la función que está ejerciendo el corazón. Quiere decir de que a pesar de que el corazón esté cumpliendo hasta cierto punto dentro de los límites de los parámetros que se consideran fisiológicos, los requerimientos son mayores y por consiguiente va a haber una insuficiencia, una ¿no? El metabolismo es exagerado realmente y el oxígeno o la sangre que el corazón expulsa hacia el organismo no es suficiente. Entonces hay que tener en cuenta esas dos situaciones. Cardiología es una materia muy interesante, es fácil, pero no es difícil. Lo único que tenemos que hacer es saber las bases de la anatomía, la fisiología, la semiología y pues tratar de subirnos a ese carro de la cardiología donde es tan dinámico que no podemos este, dubitar. O sea, tenemos que estar siempre atentos. ¿Por qué? Porque es muy dinámica y se mueve, así como la sangre circula, así como el corazón se contrae y se relaja, así esos cambios se van a producir de una forma que si no acompañamos en forma directa y en detalle, nos vamos a perder. Por consiguiente, la cardiología no es difícil en conclusión, simplemente que necesitamos conocer las bases y luego razonar. El razonamiento en medicina es importantísimo y en todo también, por supuesto, ¿no? Pero en medicina y en cardiología en particular, porque no podemos equivocarnos, o sea, no debemos, aunque eso puede suceder porque no somos infalibles, pero mientras menos nos equivoquemos, mejor. ¿Por qué? Porque somos responsables de la salud de las personas. Bueno, entonces los requerimientos metabólicos, cuando son exagerados, el corazón puede ser insuficiente a pesar de tener una función adecuada. O que lo hace con llenado elevadas. Esta es una situación que se presenta en tipo de insuficiencia cardíaca, principalmente. Y cuando ya veamos los diferentes tipos, vamos a explicar con más detalle, donde a pesar de que el corazón, digamos, está funcionando en forma anormal, él cumple todavía, porque el organismo tiene capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y cumplir hasta cierto momento con su función, en este caso el corazón. El corazón puede tener trastornos anatómicos y trastornos patológicos inclusive, pero durante cierto tiempo todavía va a cumplir con su función. ¿Cuáles son las causas entonces para que el paciente llegue a tener insuficiencia cardíaca? A presentar signos de insuficiencia cardíaca. Y yo creo que en este momento todos están pensando en un paciente que esté hinchado. Mientras más hinchado esté, más insuficiencia cardíaca. Hasta cierto punto sí, aunque no es la única causa de los edemas. Pero es ya una forma o un trastorno o una clínica que nos permite pensar en que el problema cardíaco es bastante importante. Y tenemos que nosotros, es importante siempre
de la repercusión o de la magnitud de las situaciones que presentan las enfermedades. ¿Qué es una insuficiencia cardíaca desde ese punto de vista? Desde el punto de vista genérico, ¿qué pensamos nosotros cuando hay una insuficiencia cardíaca por 3 o por grado? Es la última fase del trastorno cardíaco en general. Quiere decir de que aunque no sea una enfermedad terminal de tipo neoplásica, es una enfermedad grave que le disminuye, por supuesto, la esperanza de vida a la persona. Por eso que es importante en todo también, y más en medicina y en la cardiología, hacer profilaxis, hacer prevención. Ejemplo de hacer prevención. Factores que llevan a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que es más frecuente, más prevalente en el mundo. De ahí que entonces, si esta enfermedad es una de de los factores de riesgo para que haya insuficiencia cardíaca. Por consiguiente, todas las personas que tienen hipertensión arterial deben tratarse la hipertensión para no llegar a que el corazón se deteriore tanto que le produzca ya un estado de insuficiencia cardíaca. Ya hemos dicho una de las causas. Entonces, las causas son patologías que modifican, que trastornan la anatomía y el funcionamiento del corazón. Esto hace que el corazón tenga menor capacidad de contracción y de expulsión de sangre, por consiguiente no cumple con las necesidades del organismo, por más que sean necesidades normales. Son el que está fallando. Estas causas, entre las importantes, por supuesto, la hipertensión, por ejemplo, la arteriopatía coronaria. ¿Qué quiere decir eso? Los trastornos de los vasos coronarios. Esto produce disminución de la capacidad del músculo cardíaco. Las valvulopatías del corazón, lesiones valvulares. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? El corazón mismo. Eso, por ejemplo, ya tienen que dominarlo. ¿Qué válvulas son unas? ¿Qué válvulas son las otras? Las válvulas tienen el flujo cardíaco, el ciclo cardíaco. Todo eso es importante que ustedes lo conozcan porque escuchar la explicación. Si no conocen eso, no van a entender y entonces van a tener problemas posteriores. Las cardiopatías congénitas, aquí está como singular, pero es plural. Cardiopatías congénitas. Estas son situaciones anómalas. Los niños nacen y que muchas veces pueden llegar a ser hasta adultos con la vida porque no es tan grave y pueden desarrollarse hasta una edad adulta. Porque a medida que pasa el tiempo van a tener problemas clínicos. Bueno, por ser primera clase, vamos a recibir a todos. La cardiopatía, nosotros, creo que les comuniqué que no llevamos cardiopatía congénita porque el sistema que llevamos actualmente no nos permite por causa de que no hay el tiempo necesario. Yo creo que al año semestral vamos a poder ver más temas. Como cardiopatía dilatada secundaria, quiere decir por causa de una patología adquirida, porque hay miocardiopatía dilatada primaria también, hay miocardiopatía hipertrófica primaria también. Entonces, vamos a hablar solamente aquí
las patologías adquiridas. Enfermedad pulmonar. Las enfermedades pulmonares crónicas en especial son las que ocasionan trastornos también crónicos del corazón. O sea, la patología crónica del pulmón va a alterar el funcionamiento cardíaco, a modificar el funcionamiento y por consiguiente va a dar repercusiones en la parte clínica. Pero hay patologías también agudas pulmonares que pueden ocasionar trastornos y son gravísimos. Los tumores cardíacos hay, aunque no son frecuentes, pero hay algunos que sí se presentan y tenemos que conocer, tenemos que ver por lo menos existen y cuáles son los más frecuentes de presentarse. Como por ejemplo, hay un tumor que se presenta especialmente en la aurícula izquierda y que puede causar de estenosis mitral, porque es un tumor que es benigno generalmente y es pediculado y obstruye el orificio valvular. La apariencia de una estenosis mitral. Muy bien. Como es gratis, cuando termine, vamos a volver a... Y algunos dicen de que eso es negativo. Yo lo tomo por el lado positivo porque nos permite levantarnos un ratito, dar el asiento y estar, digamos, tener más dinámica. Como en algunas clases, ¿no? Lo hacen levantar a uno y hacer algún movimiento. Bueno, aquí esto es solamente para mostrar algunas lesiones. Como esta, por ejemplo, hay una obstrucción de esta arteria coronaria derecha, sería esta, y este es un infarto en este color lila o guindo. Esta imagen es para mostrar la acumulación de grasa de la placa aterosclerótica en la arteria, que bloquea el flujo de sangre y oxígeno hacia el corazón, hacia el músculo cardíaco, ¿no? Y esta de abajo es solamente para que veamos la fuerza que hace la sangre al pasar por los vasos. Esa fuerza se llama presión hidrostática. La ejerce sobre las paredes. Y esa presión hidrostática que es parte de lo que después llamamos la presión arterial. Porque si aquí este vaso que mantiene un diámetro sin modificarse, el volumen de sangre que pasa por aquí va a tener relación con la presión. Si es un volumen importante, adecuado, va a tener una presión normal. Si es un volumen disminuido, vamos a tener presión disminuida. Pero por supuesto, para la presión no es solamente el problema del flujo. Interviene la capacidad del vaso, interviene el volumen, interviene la fuerza del corazón, la capacidad de control. Esta imagen es para mostrar en una forma esquemática, ¿no? Porque no es tan así la situación. Porque, por ejemplo, aquí, este es otro vaso, pero sabemos que son 4 los vasos que salen del pulmón, 2 de cada uno, que se llaman venas pulmonares. ¿Ya? Del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Que va por la región inferior de la columna vertebral y luego se divide en ilíacas y así
Tenemos las subclavias, ¿no? Entonces, es para eso, porque lo tengamos en la imagen, por lo menos este esquema, el lado derecho que está en azul, esta sangre que sale del ventrículo derecho a los pulmones, es una sangre no oxigenada. Estas son venas, pero es sangre oxigenada. Esta es arteria pulmonar, sangre no oxigenada. Y las venas que llevan la sangre, recogen la sangre de todo el cuerpo, la cava inferior, la cava superior, que desembocan en la aurícula derecha. Eso sería para que podamos eh, tener una imagen de más o menos cómo funciona el sistema cardiovascular. Ahora vamos a cómo se producen estas lesiones en el corazón para que produzcan manifestaciones en la clínica, para que alteren la hemodinámica y alteren la estructura anatómica del corazón y por consiguiente la función. Tenemos primero en este ejercicio lo que se llama noxa. ¿Qué es la noxa? Es la causa, es la etiología. Como ya hablamos de las causas, sabemos cuáles son las causas principales que van a deteriorar el corazón y van a producir una disminución de la capacidad del corazón y una insuficiencia cardíaca. Entonces, la noxa, digamos, para ponerle un nombre, hipertensión arterial. No controlada, bastante alta por muchos años, va a modificar la estructura del corazón. Esta noxa va a producir una sobrecarga ventricular. Quiere decir, el corazón va a trabajar más de lo que debe. ¿Qué sucede con la hipertensión? Siguiendo con el ejemplo, el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para poder vencer la resistencia que le ponen los vasos por esa presión aumentada. Entonces, ese corazón está sobrecargado. Luego, esta sobrecarga va a producir una disfunción ventricular. ¿Qué significa? Esta sobrecarga produce una función alterada, modificada. Esa es la disfunción ventricular. Y esta disfunción ventricular va a provocar que el organismo eche mano de mecanismos de compensación que se llama. O sea, de algunos factores que van a tratar de solucionar esta problemática que está teniendo el corazón. Esos mecanismos de compensación no son tales porque compensan muy poco, por poco tiempo, y después más bien son negativos. Entonces, ojalá hubiera, porque el mecanismo de compensación solamente va a paliar algo durante poco tiempo, la situación, pero no va a solucionar nada. Y lo que se necesita es soluciones. Y por supuesto, la solución de cualquier problema, ¿dónde está? Retirando la causa. Esa es la mejor solución. Retire la causa y acabó el problema. En medicina no siempre se puede retirar la causa. En este caso, el mecanismo de compensación no puede retirar la causa. Por consiguiente, el problema no se va a solucionar. Entonces, esta situación de sobrecarga, de disfunción y la actuación de los mecanismos de compensación van a dar lugar no más. Digo no más porque a pesar de los mecanismos de compensación, va a llegar el corazón a tener disminución de su capacidad. Entonces, eso es igual insuficiencia cardíaca. Porque no se trató a tiempo la patología previa, porque no se hizo profilaxis previa para que no llegue a esa etapa. ¿Cuáles son los mecanismos de sobrecarga cardíaca? Tenemos dos tipos, la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión. La sobrecarga de volumen, ustedes ya pueden comprender
de que es cuando hay demasiada líquido, podríamos decir, o sangre dentro del sistema, volumen aumentado. Y la sobrecarga de presión, cuando el sistema vascular tiene una resistencia mayor, hay una presión mayor y esto va a disminuir o va a alterar la capacidad de contracción, porque el corazón va a tratar de obtener alguna forma de vencer esa resistencia, porque el corazón tiene que cumplir con su función sí o sí. Si no hace eso, si no se trata de adaptar, la persona va a morir antes de lo que muere, digamos, si no hubieran estos mecanismos que utiliza el organismo. Entonces, la sobrecarga de volumen es las características que tiene la sobrecarga es cuando hay un aumento del volumen diastólico. Y aquí ya empezamos con ciclo cardíaco. Ya saben que ustedes, ¿qué es lo que sucede en la diástole? Cuando hablamos de diástole y sístole, hablamos de ventrículo, porque sabemos que las aurículas también sí tienen sístole y diástole. Cuando hablamos de sístole auricular, sístole o diástole auricular, tenemos que nombrar a la aurícula. Pero si hablamos de sístole y diástole, entendemos que es ventrículo. Entonces, aumento del volumen diastólico con aumento del volumen de eyección y posteriormente se establece una hipertrofia de tipo C.